A lo que vinimos, estamos allí en Lucas 21, dice el verso 7, 21:7. Nos ponemos de pie. Dice la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. ¿Qué viene a oír usted? Sí, amén. Dice el verso 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio y proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Que el Señor Dios Altísimo añada bendición con su palabra. Vamos a orar. Amante Dios, Señor, Padre nuestro, es un gozo, una bendición invocar tu santo y glorioso nombre desde este lugar precioso que tú apartaste de hace más de 90 años para tu gloria. Gracias por ser parte de la iglesia, Señor. Gracias, mi Dios, por podernos reunir para alabarte, compartir tu palabra, compartir el compañerismo hermoso de los redimidos. Gracias por esta noche. Bendice, oh Dios, a todos los presentes y manténles firmes, gozosos, animados, adelante, con la mirada puesta en Cristo, peleando la buena batalla de la fe, esperando en tu gloriosa venida. Entre tanto llega ese tiempo maravilloso, mi Dios, que impactará no solo el corazón del redimido, sino a todo el mundo, porque la desaparición de la iglesia no podrá ser pasada desapercibida. En tanto llega ese tiempo, ayúdenos a ir adelante, a servirte, a testificar de Cristo, a aprovechar las oportunidades, oh Dios, con las cuales nos ha llamado en Cristo para servirte. Continúa bendiciendo esta iglesia. Permite que esta iglesia sea antorcha que alumbre el lugar oscuro, sea columna y baluarte de la verdad. Y por favor, oh Dios, que todos los que hemos conocido tu nombre podamos permanecer firmes y fieles hasta el fin. Dirígenos en esta noche en la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo tome el control no solo de nuestras mentes, actitudes, corazón, sino de tu siervo, para que una vez más tu palabra corra y sea glorificada. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. A esta hora me tiendo a poner afónico, pero es producto del asuntillo que hay por allí, ¿verdad? Que estamos tratando de que de alguna manera
salga. Así que si pueden orar por eso, está costando un poquillo, pero Dios todo lo puede y Dios oye la oración de los santos. Así que, por favor, tómenlo en cuenta. Amados hermanos, la semana pasada iniciamos con esta enseñanza, donde el Señor, dijimos, exhorta a estar a la expectativa. ¿Quién debe estar a la expectativa? El nacido de nuevo. Y si es nacido de nuevo, esto es con usted. Dios lo quiere, o sea, la expectativa, vigilante, claro, consciente, esperando. ¿Sí? Así es que si ha descuidado el estar a la expectativa, vuelva a reencontrarse con eso. Porque ningún creyente debe descuidar su vida espiritual. No se debe enfriar, no debe ver las cosas del Señor con indiferencia. Mantenerse a la expectativa es estar viviendo la vida a la cual el Señor llamó y atento ¿a qué? A sus gloriosas promesas. Aquí habla mucho la palabra del Señor de las cosas que vendrán. ¿Dónde está la preocupación suya en este día? ¿En qué cosas tiene más interés? En aquellos días en que Jesús estuvo en la tierra, el Señor Jesús reprende a los judíos y principalmente a los líderes judíos. ¿Por qué razón? Vamos a ver en San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le dijeron que le mostrase señal del cielo. Ellos querían a través de esto molestar a Jesús y tener razones contra Jesús. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, vamos a probarlo si puede o no puede mostrar señales en el cielo. Y él en ese momento está haciendo la más sublime, gloriosa y hermosa señal de Dios hacia el pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor en el verso 2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y allí el Señor está reprendiendo a los judíos, está reprendiendo a los líderes religiosos, porque no habían podido discernir el tiempo de su advenimiento. Y hasta aquí él ha pasado desapercibido. Él está en la proyección de su ministerio, pero pasó toda una vida desapercibido. Y el Señor les dice, pueden discernir las señales de los cielos para definir si hay buen tiempo o mal tiempo. Y no podéis discernir qué cosa. Hipócritas, que sabéis discernir el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos, no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Y así les arremetió, porque eran religiosos falsos, realmente no estaban apegados a los escritos bíblicos para discernir los acontecimientos que se harían en el plan de Dios, principalmente en lo que era la venida del Mesías, del Salvador del mundo.
Aun cuando en el libro de Isaías, según predicamos el domingo a través de Lucas, habían dos referencias muy hermosas. Una en Isaías 7:14, donde decía que una mujer daría a luz un hijo y su nombre se llamaría Emmanuel. Y hay otra escritura, otra referencia en el capítulo 9, versículo 6, donde hace referencia específica a Cristo Jesús. Aun cuando en Isaías 35 hay otra referencia específica de la venida de Dios en la persona de Cristo, donde iban a suceder muchas cosas maravillosas, versos 4 en adelante. No habían podido discernir esos tiempos en que aparecería el Hijo bendito de Dios. A diferencia de los judíos religiosos, a diferencia de los líderes religiosos del judaísmo, los discípulos del Señor sí querían saber. Y esto nos da a nosotros una enseñanza maravillosa, porque es el verdadero nacido de nuevo quiere saber, quiere oír, quiere aprender. No solo oyendo, sino estudiando también su propia Biblia. Yo no sé cuántos estudiosos diarios de la Biblia hay en esta noche, pero usted debería ser uno. Si no lo está haciendo, le está fallando a ese sagrado libro que Dios puso en sus manos. Le está fallando a Dios y lo más espantoso, se está fallando a usted mismo. Porque a través de ese libro Dios declara su voluntad para su vida y declara el desarrollo del plan de Él para las edades. Y usted debe desear saber. Así es que, por favor, si no está estudiando la Biblia, estúdiela. ¿Por dónde va leyendo? Qué bueno. No comprometo a otros, porque sé que Víctor es un fiel lector de la Biblia. No voy a meter en problemas. Pero ¿a dónde va leyendo usted? Josué 2. Qué lindo oír eso. ¿Alguien más puede decirme a dónde está leyendo? Gálatas, allá atrás, Selvin. Es que tenemos que leer todos los días la Biblia, Wilber. Segunda Samuel. Amén. Si usted no está leyendo la Biblia, se está fallando a usted mismo. La peor y más terrible falla es contra usted. Porque ¿cómo trabaja Dios su vida? A través de la palabra. ¿Sí? Así es que aprovecho esta noche para decirle que los discípulos estaban interesados en saber y directamente le preguntan a Jesús, ¿cómo será este asunto? Y alguien que está interesado pregunta, investiga. ¿Recuerdan a Daniel, capítulo 9? ¿Qué estaba Daniel haciendo antes de ponerse a orar y a suplicar a Dios? Estudiando el libro de Jeremías para ver cuándo se cumplían los 70 años. Me preocupa que el creyente no esté leyendo la Biblia. Y más me preocupa que los predicadores no sean asiduos al estudio de la palabra del Señor. Que a última hora busquen una escritura tal y allí empiecen a formar. A veces nos vemos en problemas. ¿Por qué? Pues necesitamos acudir a YouTube. Sí. O a revolcar en cosas ya dadas. Pero sabe una cosa, si yo dependiera constantemente del estudio de la palabra del Señor, siempre sabría de qué predicar. Siempre. Entonces el predicador que no estudia la Escritura, más feo todavía. Se falla usted mismo como predicador y le falla a la congregación. Eso es horrible, simplemente horrible.
Si no lo han estado haciendo, métanse firme y serio en la palabra. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Está oyendo? Ese es el obrero que quiere presentarse a Dios aprobado. Deseo que aquí todos sean obreros aprobados, estudiosos de la palabra. Bien, los discípulos estaban interesados en las señales. Dice allí la palabra del Señor en San Mateo 24. Son pasajes paralelos a Lucas, a Marcos, pero dice San Mateo 24, versos 3. ¿Qué lees en el subtítulo? Ok, veamos a ver. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué cosa? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿En qué estaban interesados? Amados hermanos, estamos hablando de hace más de 2000 años, o por lo menos 2000 años atrás, ¿verdad? ¿Qué cosas estaban ellos preguntando al Señor? ¿Interesados en qué cosas? En la venida del Señor y en las señales del fin. ¿Está oyendo? ¿Cuánto más nosotros 2000 años después? Porque aquellos no estaban viendo las señales, nosotros estamos viendo las señales por todos lados. Y a veces los creyentes no son impactados o conmovidos por esta realidad. Hoy nosotros vivimos el cumplimiento de las profecías. Y debiéramos estar atentos a las escrituras y al cumplimiento de las señales. Observe ese verso 3, importantísimo. ¿En qué estaban interesados los discípulos? ¿En qué deben estar interesados los redimidos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los miembros de la iglesia del Señor? Dice Lucas 21, versículo 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿En qué estaban interesados, Señor? Cuéntenos, ¿cómo será eso? ¿Cuándo empezará? Y tenemos que estar interesados. Si hay algo hermoso en el estudio del cristiano, es estudio de la profecía. Y trae profecía de Deuteronomio, Génesis, Deuteronomio, ¿sí? Entre partes que me acuerdo, Daniel, ¿sí? Jeremías, Isaías, Zacarías, Malaquías, entre las cosas que me acuerdo. Y después en los evangelios y en el libro de Hechos, en las epístolas paulinas, aún en las 2 epístolas de Pedro, aún Juan habla de eso y en una forma maravillosa en el capítulo 3 de Primera Juan. La Biblia está llena de estas cosas y el creyente debería desear estudiar la palabra. Tómese un tiempo. Normalmente en la casa tenemos un lugar para el televisor. Yo no sé dónde lo tiene usted, en el cuarto, en la sala, ¿dónde tiene eso? Tenemos un lugar para el carro, donde metemos el carro. ¿Sí? Tenemos un lugar donde comemos, sí. Una salita para descansar, sí. Pero, y un lugarcito para orar. Y si no lo tiene, hagámoslo. Debe ser un lugar especial donde usted y Dios se encuentran.
dice el Señor en su palabra. Pero tú cuando entres a tu cuarto, ¿a dónde? Un cuarto especial de comunión con Dios, un rato a solas con el Señor, mas tú cuando ores entra en tu cuarto y cerrá la puerta, entra en tu aposento y cerrá la puerta. Ora en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. A mí en la casa no me gusta orar en cualquier lugar. No. Me gusta allí un lugarcito afuera, solito con Dios. O me gusta donde trabajo en un lugarcito estrecho, pero es mi oficinita y un tallercillo donde me pongo a travesear sobre anillos y cosas de esas. Por cierto, tengo mucho tiempo que no lo hago. Pero ese es el lugar allí. Cierro la puerta del cuarto, cierro la puerta de acceso a ese lugar y ahí solo. Porque no me gusta que nadie oiga lo que yo hablo con Dios. Es Dios y yo y Dios. Amén. Busque un lugar. Tienes que tener un lugar donde lo visites todos los días de tu vida. Por favor. Eso va a marcar la diferencia de calidad de cristiano que usted es. Va a marcar la diferencia. Y va a hacer la diferencia cuando aparecen las luchas, las pruebas y las tribulaciones. Eso hará la diferencia. Y cuando sirvas al Señor, eso hará la diferencia. Dios quiere que tú seas un hombre de oración. Orá sin cesar, dice el Señor. Amén. Entonces, los discípulos le dijeron al Señor y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de estas cosas cuando estas cosas estén para suceder? Dígale al Señor que le enseñe. Amén. Lea lo que entiende y lo que no entiende. Que la Biblia solita se va a ir explicando en el camino de su estudio bíblico. El único intérprete del que debemos depender es únicamente de la Biblia. Podemos consultar, pero su biblioteca preferida sea la Biblia. Por favor. Y entonces el Señor les dijo, mirad que no seáis engañados. Hay que tener cuidado. Ahorita te metes en las redes y hay algunos, como dice el pastor, algunos arrocitos con mango, donde mezclan y enredan las cosas. Y a veces los creyentes van a ir, mejor vaya a la Biblia y siga la Biblia. Por favor. Ella no le va a engañar, le va a guiar a toda la verdad. Dice Juan 8, versos 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice el 31, alguien que me lo lea. Ahorita no lo tengo plenamente. Alguien que me lea el 31. Sí, hermano Selvin, fuerte. Una diferencia entre el simple creyente y el discípulo lo va a marcar. ¿Qué dice el texto? En la identificación y permanencia del creyente con la palabra. Eso va a marcar la diferencia. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos. En la iglesia hay creyentes y hay discípulos. Gente que está interesada, estudiando, esforzándose, dando su parte dentro de la obra del Señor. Pero hay creyentes que esperan que otros hagan. ¿Sí?
son creyentes dependientes y está bien y me alegro por todos los que vienen. Quiera Dios este lugar se llene, culto a culto, de creyentes o de discípulos. Porque el creyente puede llegar a ser un buen discípulo, ¿no creen? En la medida que oye, se interesa y el Espíritu Santo inquieta su corazón, puede ser un buen discípulo, un buen instrumento en las manos del Señor. Así es que los discípulos estaban interesados. Allí el Señor les dice a ellos, en el libro de los Hechos, porque era un tiempo más bien temprano en que ellos estaban interesados. En el capítulo 1 de Hechos, versículos 6 y 7, ellos siguen interesados en esto mismo. Pero el Señor les trató de interesar en otras cosas más inmediatas, más importantes, en el contexto en que ellos vivían. ¿Sí? Y dice el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿En qué estaban interesados? En la venida del reino. Deseaban que Cristo gobernara, amén. Eso debe desearlo también el creyente hoy. Pero ellos en aquel entonces estaban interesados y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Les está diciendo, no es para ustedes, no se preocupen. Porque faltaba cuánto a partir de allí, el libro de Hechos, alguien que maneje la cronología, me podría dar el dato a través del Scofield. Imagínate, faltaban cuánto, como 1940, 50, 60. Sí, sí. Faltaba, así que no es para ustedes, tranquilos, vaya, van a ser llenos del Espíritu Santo y esto les dará oportunidad para testificar. Y vaya, porque ellos estaban chorreando los cimientos de la iglesia sobre el fundamento de Cristo. Amén. Y dice la palabra del Señor que el Señor les dijo que no les tocaba a ellos. Pero ya a la altura de Primera Tesalonicenses, el Señor interesa a los creyentes. Deben informarse, deben estar informados, debemos estar estudiando, estar preguntando. Un día se acerca alguien especial con el que he compartido, no es miembro de la iglesia, y se acercó allí a la puerta y me dice, pastor, ¿cuándo podemos hablar? Porque usted y yo hablábamos de profecía cuando vivía aquí. Y tenía una Biblia donde apuntaba todo. Y se me desapareció, no la ubico. Entonces yo lo dirigí a todos los mensajes que hay en YouTube a nombre de Iglesia Bautista Fundamental Naranjo. Porque allí está todo lo que es profecía de no sé cuánto tiempo venimos predicando eso. No manejo la idea del tiempo. Oye, ya llevamos casi un año. Y allí lo envié. ¿Por qué vino? Porque él tiene interés. Gente de afuera tiene interés. ¿Cuánto más los creyentes? Dejen de ver al pastor o dejen de ver al que predica. Muchas veces erró el pueblo de Israel porque no oyeron a los profetas. Vivieron en la vida experiencias duras y terribles porque no oyeron a sus profetas. Y hago la comparación usando el sentido lógico. ¿Quién sería hoy el verdadero profeta de Dios? ¿Quién sería hoy? Pero a veces
Los creyentes menosprecian a los mensajeros. En vez de centrarse en la palabra, aún digo un detalle más. No importa si usted ya de pie juntillas, como dice el dicho, se sabe ese mensaje todo. Por respeto a Dios y su palabra, debes estar y escuchar. ¿Creen ustedes que el pastor, y lo digo esto para la gloria de Dios y con humildad, creen ustedes que el pastor tiene algún conocimiento extra de los que predican aquí? Pero ¿cuál mensaje de ellos yo me pierdo? Solo por circunstancias especiales. Y lo hago con gozo. Quiero oírlos. Quiero verlos crecer. Quiero que Dios los use y los escucho con respeto. Normalmente siempre apunto datos, porque este pastor ha sido que a lo largo de su vida cristiana ha aprovechado de todas. Si vas a mi casa, además de todo un material que probablemente ya no tendré tiempo de predicar, hay un fichero allí de material que hay que poner en limpio. Probablemente muchas de esas fichas inspiradas en lo que han predicado los hermanos. No desprecie la palabra de Dios. No mire al hermano, ore por el hermano, porque el Señor puede producir excelencia en el hermano. Pero no mire al hermano, escuche el mensaje de Dios. Venga a escuchar el mensaje de Dios, por favor. Hay actitudes que no están bien. Solo voy a leerlo como una referencia a este asunto. Muy repetitivo tal vez, pero que lo leamos una vez más no hace malo. Ojalá pudiéramos memorizar la palabra. Y el siervo de Dios no se debe entristecer, desanimar por ninguna razón, aun cuando le hagan muecas allá. Aun cuando alguien jode. No le preocupe eso, no le interese eso. Usted vino a oír la palabra de Dios y disfrútela, concéntrese. Porque van a suceder cosas como estas. Ezequiel 33:30. Porque va a suceder. Y nunca presuma de que usted sabe más que el que está predicando. Sea humilde. La presunción es una actitud mala. Delante de Dios. Y para usted muy malo. ¿Por qué? Porque lo afea. Normalmente cuando nos pavoneamos, lo cacareamos. ¿Qué significa? Cuando alguien se pavonea, normalmente habla aquello de que se pavonea. Eso es cacarear. ¿Sí? Que lo oigan otros. Y genera una actitud donde subestiman a los mensajeros. No lo hagan. Son mensajeros del Dios Altísimo. Exponen su palabra. Respete eso. Dice ahí el verso 30, pero tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo, ¿qué cosa? Se mofan de ti. Es feo que te burlen de uno, ¿no? ¿Ah? ¿Hay alguien que le gusta que se burlen de él? ¿Ah? ¿Una hermana que le guste que se burlen de ella? No. Es una fea actitud del que lo hace. Y dice, se mofan de ti junto a las paredes y las puertas de la casa. ¿Qué significa? Se reúnen a conversar, me parece, recostados ahí. Y que viera que el que predicó hoy el mensaje, además todo me lo echó a mí. Y no sé qué más, supongo, ¿verdad? Entre probables que se podrían hablar. Pero dice la palabra, se mofan de ti junto a las puertas y las paredes de las casas.
y habla el uno al otro, cada uno a su hermano. Hermanos, no se junten en este sentido. ¿Sabe qué se está dando allí? Algo que Dios aborrece desde el principio y se conoce como la murmuración. Sí, la murmuración. No debemos hacerlo. Y pastor, entonces, ¿qué hemos de hacer? Ore a Dios por el hermano, ore a Dios por el mensaje, ore a Dios porque usted pueda seguir estando. Porque de repente no es el mensajero, es su corazón. ¿Sí? Cuando uno anda prejuiciado con alguien, de repente no lo quiero oír, no quiero saber. Y hay que liberarse del Señor. A libertad nos llamó el Señor, amén. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Vamos a ver qué dice ese predicador. Y de repente eso alimenta la conversación de la noche. He dicho esto y en el nombre de Jesús lo ruego. No lleven maldición a su casa. Muchas veces los nuestros no vienen a Cristo, no porque no tengan hambre y sed de Cristo, sino porque nosotros les hemos servido de tropiezo hablando de estas cosas. ¿Ha oído de ellos? Sí. ¿Quiénes somos culpables? Nosotros. Nosotros estamos para hacer de bendición, eso dice la Biblia. Todo lo que se imparte aquí en la casa del Señor debería ser transmitido a los hogares, porque es nuestro deber delante de Dios llevar bendición a nuestros hogares. Hablar del himno bonito que usted hace días no oía. Hablar del hermano que hizo la oración, qué oración más linda hizo hoy. De la lectura bíblica que se tuvo, qué lindo. De la palabra que se predicó. Evitemos que el diablo encuentre lugar en nosotros para luchar contra su iglesia, contra sus santos y contra sus siervos. No lo haga. Dice la palabra del Señor, verso 31. Y vendrá a ti, es decir, esa gente vienen a ti como viene el pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras. Y qué terrible. Y no las pondrán por obra. Porque están viendo al hombre, no al dador de la palabra. Y el dador de la palabra es Dios. El Espíritu Santo de Dios inspiró este santo libro. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de ella debería despertar mi interés? Toda. Y dice la palabra del Señor. Antes hacen halagos con sus bocas. Cuídense de esto, predicadores. Qué bueno estuvo el mensaje, qué lindo predicó. Cuídense de eso. Usted no busque el aplauso, el halago de los hermanos. Usted busca agradar a Dios. Y será Dios al final de los tiempos, si así lo han merecido, que escuchará buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Buscamos la alabanza de Dios, no la de los hombres. Y dice la palabra del Señor, versos 32. Y he aquí que tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Está hablando el predicador. Trate de entenderlo. ¿Qué dice? Ese pastor predica bien, o ese hermano predica bien, es elocuente, o qué sé yo, lo que sea. Hacen halagos. Hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras, pero subraya. No las pondrán por obra.
Pero cuando a ellos viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre el pueblo. Asegurémonos que escuchamos el mensaje de Dios. Amén. Por favor. Tal vez necesitamos reencontrarnos con Dios, con la palabra. Porque a veces cuando vemos los hombres, oímos a los hombres, eso nos separa de la palabra y nos separa de la comunión con Dios. ¿Te agradará Dios de alguien que lee la Biblia y no escucha a sus siervos? Le aseguro que no. Y no podemos engañarnos, ¿verdad? Entonces, vemos que los discípulos estaban interesados en la palabra. Y el creyente, además de esto, debe valorar los tiempos que viven. Si nos interesamos en las señales, vamos a tratar de visualizar los tiempos que estamos viviendo. Yo ahí traía un dato sobre las señales, pero lo dejamos para la próxima semana. Ahí me costó mucho levantar esa estadística, pero levanté una estadística sobre guerras, levanté una estadística sobre epidemias, levanté una estadística sobre terremotos, levanté una estadística del aspecto climatológico y los efectos sobre el mar. Así que levanté un dato allí, ya lo usaremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Pero, amados hermanos, debemos estar claros. Si los discípulos hace 2000 años querían saber el tiempo, las señales que se darían antes de la venida del Señor, 2000 años después usted debería estar 2000 años más interesado. 2000 años más interesado, escudriñando las Escrituras y visualizando la altura de los tiempos. Terminamos con ese pasaje. Muy conocido, pero muy importante, que insta a no descuidar la vida espiritual por nada. Si estamos en la espera del Señor, no sé cuánto ames lo que Dios te ha dado, y cuídelo y disfrútelo y ámelo, pero ame más al Señor y ame más su venida. Estamos, porque si es un verdadero creyente, todo lo que hemos criado, producido, en el momento que Cristo venga, todo eso quedará. ¿Para quién ha pensado en eso? ¿Quién podría heredar? ¿Quién podría tomar posesión? A mí en lo personal no me interesa. Y no quisiera que ninguno de los míos vieran una oportunidad para aprovechar lo que Dios me ha dado. No, yo quisiera tenerlos conmigo en la gloria. Amén. Sí, dice la palabra en Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, 2000 años después de que el Señor describió las señales en San Mateo, en San Marcos, en San Lucas principalmente, y después de que se describieron muchas profecías a través de las cartas del apóstol Pablo, a través del apóstol Juan con el libro de Apocalipsis, hoy nosotros deberíamos estar visualizando a la luz de esa profecía en qué tiempo estamos viviendo. Y métasele a esto y se va a sorprender, Dice, y esto conociendo el tiempo, primero, que es hora de levantarse del sueño. ¿Qué significa? Ningún creyente debería estar durmiendo a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Ningún creyente. Deberían estar fortaleciendo el temor a Dios, su vida de oración, su estudio con la palabra, el congregarse, el servir, el testificar de Cristo. En esto debería estar ocupado y preocupado. Dice la palabra del Señor
Es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca, 2000 años más cerca de nosotros, nuestra salvación que cuando creímos. Estamos. Y dice el verso 12, la noche está avanzada. Hay una revista que se llama Llamada de la Medianoche. No volvió a llegar a Costa Rica. Antes Francisco y yo la adquiríamos. Muy importante. Por la página. Donde se llamaba Llamada de la Medianoche. Y a la medianoche se oyó la voz del esposo. Amén. Eso leemos en San Mateo 25. Y a la medianoche se oyó la voz del esposo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Eso no bendice, no edifica, no ayuda. Lo debilita, lo enfría, lo aleja de Dios. Lo pone en una condición donde se imposibilita para servir a Dios, para testificar de Él. Imagínate a alguien que tiene mal testimonio testificando, se la devuelven de fijo, ¿sí? Mas dice la palabra, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Allá como tareita leer Isaías 61, levántate y resplandece, dice la palabra. El verso 13 dice, andemos como de día, honestamente. Uno, no en glotonerías. ¿Cuál es la idea? ¿En qué sentido está planteado esa idea? No en glotonerías. En el afán de tener, de querer, de apropiarse de que todo es mío. Es una forma de la glotonería también definida como avaricia, como codicia. Espero que eso no tenga nada que ver con ustedes. Pero dice la palabra del Señor, nuestro texto, y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. El Señor nos llama a vivir una vida santa, una vida limpia, una vida digna delante de Él. Fuimos hechos nuevas criaturas por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Vivamos a la altura de esa realidad. Finalmente dice el verso 14, sino que vestidos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Sabe? El creyente no necesita ir diciendo por la vida, yo soy cristiano. Si luce a Jesucristo, automáticamente eso lo va a deducir la gente. Va a decir, ese es diferente. No hablemos cosas cuando usted va llegando, ¿sí? Porque usted huele a Jesucristo, sabe a Jesucristo y anda vestido de Jesucristo. ¿Y cómo hay que hacerlo? En pensamientos, gustos, deseos, emociones, sentimientos, caminos, acciones. ¿Qué deben ver en nosotros? A Jesucristo. ¿Qué creen que inspiró el término cristiano en Antioquía? Aparece como un mote de los incrédulos, eso es importantísimo. Aparece como un mote de los incrédulos a los creyentes. Porque ¿qué es lo que veían los incrédulos? Cristos pequeñitos. Eso es lo que significa el término cristiano. Cristos pequeñitos. ¿Qué debemos reflejar? A Cristo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esté atento a las señales, prepárese para la venida de Cristo y en tanto Cristo viene, viva en la realidad de esa nueva vida a la cual Cristo le llamó. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.